Oh yeah, ¿cómo estáis? Compañeros, compañeras de Papyrus Papyrus. ¿Qué os gusta la introducción de Géminis que me he currado? Bueno, un colega me ha ayudado, la verdad. Sí, qué bien, qué bien. Tener buenos colegas en el futuro es lo que más nos llena, nos satisface. Al fin y al cabo, todos crecemos cuando hay unión del pueblo, ¿no? Muy bien, bienvenidos una vez más a Papyrus. Allí está. Gracias, Géminis. La inteligencia artificial, la verdad es que funciona, tú. Ahora, al principio me dejaban 30 segundos para hacer vídeos y ahora solamente me dejan 10. Bueno, yo eso, por si lo queréis probar, Géminis va de puta madre, tío. Lo que pasa es que los primeros 3 vídeos son de 30 segundos, ya todos los demás son de 10. Así que, pero es bueno probarlo, la verdad. Disfrutas como un niño pequeño. Como la gente que va a disfrutar del eclipse, porque hoy el programa va a tratar de eclipse solar. Entonces os tengo preparados aquí. Os tengo preparados el eclipse solar. Esta vez vamos a escuchar pum, pum y playing. Ok. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bien. Pues entonces, tengo aquí preparado como mínimo, con el Wikisheet. Hoy este programa voy a hacerlo de Wikisheet. Todo lo demás va a salir de mí, del creador. Pero todo esto va a ser con music. He visto que un colega mío, DJ Yago, tiene una sesión de música Chilo Step. Así que vamos a exponerla. Más o menos. Yo creo que sí está bien. Bien, pues ya estamos a puntito. ¿Ya tenéis preparados vuestros papiros Papyrus? ¿La papiroflexia os gusta? Pues demostrarlo. Que el día de mañana la gente no sabrá hacer ni una O con un porro. Digo, con un canuto, quiero decir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un eclipse solar? ¿Qué es un eclipse solar? Pues dice que es un fenómeno astronómico en el que la luna pasa entre el sol y la tierra. Esto bloquea la luz del sol de forma total. O parcial para quienes lo miran desde nuestro planeta. Ocurre solo en fase de luna nueva. Bueno, ahí está. Y todo esto pasa cuando los 3 cuerpos se alinean en línea recta. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto antes? ¿De acuerdo? Pues salimos de Wikisheet y nos vamos a otro Wikisheet. Por ejemplo, yo he pensado,
con mis dos neuronas. Digo yo, si los eclipses solares desde la época de la Catapunchimpum, imaginémonos en la antigua Babilonia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, según dice Wikishet, dice, el más antiguo fechado es de la Mesopotámica. Ocurrió en el 31 de julio de 1062 a.C. Dice que está registrado en las tablillas como el 26 del mes de Sivan. Dice que los astrónomos de la antigua Babilonia documentaron estos fenómenos celestes durante siglos en tablillas de arcilla para utilizarlos como presagios. Estas tablillas son de Zacarías Sitchin. No sé si sabéis quién es. El Zacarías Sitchin, si no, buscarlo. Luego también he dicho yo, ¿qué carajo dijo Platón, no? Con los eclipses. Entonces dice que en sus escritos sobre el cosmos, como en el diálogo Timeo, describió un universo ordenado y esférico, y en ocasiones aludió a la tradición de los sabios antiguos, como Tales de Mileto. Bueno, la cuestión está que este tío, Platón, el chico este hombre, dice que veía el cosmos ordenadamente, veía los movimientos de los astros como ejemplo de orden y proporción geométrica perfecta. E influencia previa, los pensadores griegos de su época ya heredaron el conocimiento babilónico sobre la periodicidad de los eclipses. Bueno, la cuestión está que si necesitas profundizar en el diálogo Timeo, pues clicas aquí en Wikishet y te lo lees un ratillo, tío. Bueno, en fin, otro. Y digo yo, ¿y qué carajo pasaba cuando la antigua Atlántida, no? Eso sí existió, la antigua Atlántida. Dice que otra vez con el diálogo Timeo y Critias como una leyenda sin verificación real. Dice que es posible que te refieras a los recientes eclipses desde la Antártida o a ver qué más aquí dice. La Atlántida de Platón es una historia filosófica antigua, no hay datos astronómicos. Ya, pero si lo escribió fuera por algo, está clarísimo. Eclipses en la Antártida. Hubo eclipse total en Antártida 4 de diciembre de 2021 y un eclipse anular en el 26 de febrero. Pues ya está, que no hay nothing. ¿Qué más? ¿Qué he buscado? He buscado mucho. Aún tenemos para 20 minutos, amigos. Dice, en el 331 a.C., Alejandro Magno usó ese eclipse lunar. Ah, vale, pero es un eclipse lunar. No es un eclipse solar. Pero bueno, Alejandro Magno usó este eclipse lunar para calmar el miedo de sus soldados, quienes lo veían como un mal augurio de los dioses. Dice, un eclipse luna causaba pánico y se interpretaba como señal de enojo divino o desgracia para los ejércitos. La fecha clave ocurrió 11 años definitivo contra el rey persa Darío III. Aquí, los adivinos y el propio líder macedonio interpretaron la sombra como el sol, tapando a la luna. Dice que uso astrológico, ocultar fenómenos, reunió sacerdotes y sabios para darle una lectura positiva. Dice, la victoria psicológica. Convenció a sus hombres de que la luna negra anunciaba la caída inminente del imperio persa, lo que devolvió la moral al ejército antes de la batalla. Pues vale, pues muy bien. Hala. Más información en Wikishet. Otras. Os he hablado antes de Zacarías Sitchin sobre las tablillas cuneiformes de Sumeria y Acadia.
Sitchin se centró en descripciones de movimientos planetarios y cosmogonías, interpretando los textos antiguos bajo la teoría de los antiguos astronautas, pero sin enfocar los eclipses como mensaje clave. Habla también de unos supuestos Anunnaki. Dice que los antiguos mesopotamios sí registraban y predecían eclipses solares y lunares con tablillas de vaticinios, como el Enuma Anu Enlil. Visión científica. Los historiadores y arqueólogos han demostrado que sus transmisiones de Sitchin contienen errores graves de interpretación y no respaldan la existencia de fragmentos ocultos ni de razas extraterrestres. O sea, que está escrito de la época de la Catapum Chimpum. Y hay gente que se llama historiadores y arqueólogos, dice que eso que está mal puesto, está mal hecho. Eso se equivocaron a la hora de escribirlo. Claro. Bueno, han ido a la universidad, se supone que saben, ¿no? Son cracks. Pero bueno, ahí queda. Si queréis más, Wikishit, next. Dice, ¿os acordáis de el imperio mongol? Genghis Khan. Pues en antigua tradición y mitología Mongolia, influenciada por el budismo tibetano, los eclipses solares se explicaban a través de la figura mítica de Rao, el devorador, un demonio o deidad celeste sin cuerpo que atrapaba y oscurecía temporalmente el sol, the sun. Dice aquí, el demonio Rao representa los nodos lunares en la tradición astrológica. Mal augurio, el fenómeno se interpretaba como una señal de peligro, infortunio o la ira de las fuerzas ocultas. Uso de manuales. Los monjes utilizaban compendios astrológicos ilustrados para calcular cuándo ocurrían estos eventos y determinar los rituales de protección necesarios. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Next. En la antigua Persia y los pueblos iraníes vecinos, o sea, Persia es Irán. Espero no equivocarme. Los eclipses solares se veían como señales de miedo, enojos de los dioses o malos augurios que anunciaban desgracias para los reyes o el fin del fucking world. Tenemos la batalla del eclipse, 588 a.C. Pero el eclipse solar ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. durante un combate entre los medos, pueblo iraní antecedente del imperio persa, y los lidios. De tensión de la guerra, el cielo se volvió oscuro de repente en plena lucha. Ambos bandos tuvieron tanto miedo que bajaron las armas, pararon la guerra de 6 años y firmaron la paz. ¿Vosotros creéis que cuando pase el 12 de agosto los que nos mandan y los que mandan a los que mandan y los que mandan a los que mandan a los que mandan van a firmar un contrato de paz? Si lo que les interesa es que nos matemos entre uno y los otros. Si no, el fucking world ¿cómo está? No hay hermandad. Todo jodido. Pero bueno, el Señor vendrá con sus miles de miríadas. Sigo. Malos augurios. Al igual que en la Babilonia, se pensaba que el sol y la luna sufrían ataques de fuerzas oscuras o demonios. Un eclipse indicaba que el monarca actual perdía el favor divino, lo que obligaba a los sacerdotes a hacer rituales de protección. ¡Hostias! Vale. Ok. Otra vez con rituales, chicos. Vale, subida de pensión 10 de agosto. Ya no puedo verlo. Sí. Más serio era otra noticia. Una noticia. Dice las Perseidas y un eclipse lunar que cubrirá el 96% de la luna. Son los dos grandes astronómicos de mes. ¿Pero dónde? Ahí está. Pero en Colombia. ¿De acuerdo?
Si estáis en Colombia, pues lo vais a verlo. De hecho, el eclipse lunar parcial, el 27 de agosto, ocurrirá meteoros perseidas en la noche del 12 al 13 de agosto. Estamos hablando de ahora, 4 de agosto del 2026. Ahí queda. Si queréis más, os vais por elcolombiano.com. Otro, los vikingos, he pensado. ¿Y los vikingos? ¿Qué iban a hacer los vikingos? Bueno, total, la cuestión está que ellos pensaron, dice, mira, cuando el lobo Skoll alcanzaba y mordía al rey Astro, Sol, en su persecución eterna por el cielo, lo que consideraban una advertencia del apocalipsis, o Ragnarok. Todos aquellos que os gusta el rollo viking, vais a estar flipando. Skoll perseguía sin descanso al sol y Hati, su hermano, corría tras la luna Mani. Un eclipse significaba que el lobo había atrapado y mordido el disco solar. Era visto como un ensayo general del fin del fucking world, en el momento en que la oscuridad casi vencía la luz. Dice que el terror profundo ante la repentina pérdida de luz asustaba a la población. Ruidos fuertes, la gente gritaba, hacía escándalo y golpeaba armas y objetos para asustar al lobo y obligarlo a soltar el sol. Al regresar la luz, creían que el lobo había soltado su presa temporalmente, sabiendo que la profecía final se cumpliría. Alcorn Day. Oh, yeah. Pues salimos de aquí. Dice... El 12 de agosto, 26, se podrá ver un eclipse social. Un eclipse social. Se podrá ver un eclipse solar parcial en gran parte de Canadá. Ah, pero esto es en Canadá. Y por la tarde provincia sureste. Bueno, pero aquel que esté en Canadá, pues lo va a ver, ¿lo sabes? Para los pueblos Hopi en Arizona, América, antes de que los americanos americanasen Arizona, pues Arizona, el pueblo Hopi. Un eclipse de sol no era un augurio de terror o destrucción, como en otras culturas, sino el momento profundamente sagrado de oración, reverencia y ceremonia, en el cual se realizaban prácticas vitales para la comunidad, como la asignación de nombres tradicionales o los recién nacidos. El sol, Tawa, es una de las deidades y fuerzas vitales más importantes para los Hopis. Cada mañana oran y saludan al sol con profundo respeto. Lejos de interpretarse como un monstruo que devora el astro o castigo divino, el eclipse se vive con calma espiritual. Significado, tiempo de oración, se considera un momento propicio para el recogimiento y la conexión con el cosmos. Ceremonias de nombres. Es una tradición realizar rituales sagrados durante el eclipse, como otorgar los nombres tradicionales Hopi a los niños de la familia. Dice, como otras tribus nativas de Norteamérica, los navajos o los Lakota interpretan los eclipses. Bueno, pues ya está. Si os pica y no es un bicho de Bill Gates, de BG, pues vais a Wikishit y ¡hala! Ahí lo tenéis. Dice, para los antiguos indígenas de antigua Australia, un eclipse solar representaba la unión íntima entre el sol y la luna. El sol era visto como una mujer y la luna como un hombre que se ocultaban juntos. Forte sex, love. El sol y la luna, grupos como los Walpiri o los Wirangu, explicaban que el oscurecimiento del día ocurría porque la mujer sol se escondía detrás del hombre luna. Dice aquí, diferencia entre los eclipses lunares. Mientras que el eclipse solar era un encuentro amoroso, el eclipse lunar se interpreta como una persecución en que la mujer sol acorralaba al hombre luna. Arte rupestre. En sitios sagrados como el Parque Nacional Ku-ring-gai-chaish, es lo que pone ahí, pero que lo digo bien. Ku-ring-gai-chaish,
Los grabados en roca con formas de media luna y figuras humanas representan estas historias ancestrales. Si queréis más, os metéis otra vez aquí al wiki. Dice que hay otro eclipse solar en Australia, ocurrirá en el 28. Su trayectoria cruzará por todo el país desde el noreste hasta el sureste. Los cielos grandes como Sydney. O sea que Sydney en el 28 pues va a estar flipado. Una oscuridad que te cagas van a tener. Y de día, claro. Bueno, pues ya lo tenéis. Si os veis, si vivís ahí en Australia, Sydney. Dice, en la antigua Corea los eclipses solares se veían como malos augurios y señales de advertencia del cielo hacia el rey. La mitología popular culpaba de Bulgae, perros de fuego, que intentaban robar el sol, mientras que los eruditos llevaban un riguroso registro astronómico oficial. Dice, los cuentos populares decían que el rey del mundo oscuro mandaba a perros de fuego gigantes llamados Bulgae para morder el sol o la luna. El sol quemaba la boca de los perros al morderlo y estos soltaban al astro, lo que causaba el fin del eclipse. La gente hacía ruidos fuertes como tambores y gritos para asustar a los perros y ayudar a soltar el sol. Oh, qué bueno ese ritual, ¿no? Dice, el eclipse era un mensaje directo del cielo sobre los errores del monarca. El rey debía hacer ayuno, cambiar sus ropas y mostrar arrepentimiento durante el fenómeno. Sí, claro. ¿Cuántos reyes hay aquí que van a arrepentirse durante sus fenómenos? No, bueno, mostrar su arrepentimiento. Las cortes reales tenían departamentos de astronomía dedicados a predecir y documentar cada eclipse con precisión para proteger el reino. Parece un cuento de hadas, pero no lo es la verdad. Porque la verdad está en Wikishit. En la antigua tradición japonesa, los eclipses solares se relacionaban con el famoso mito Amaterasu, la diosa del sol, cuando la deidad se ocultó en una nube oscura por la ira hacia su hermano. El mundo cayó en las tinieblas, un relato que los historiadores interpretan como una alegoría de los eclipses de sol. El encierro de Amaterasu se ocultó en la caverna Ame-no-Iwato, tras una gran roca. La oscuridad, la tierra quedó sin luz y los cultivos dejaron de crecer. El engaño, los demás dioses hicieron una fiesta con music y un espejo para que la diosa sintiera curiosidad y saliera. El origen de Tori, pusieron gallos a cantar en una cerca de madera, el diseño que dio origen a los portales sagrados Tori. Dice aquí, crónicas antiguas, textos como el Kojiki, 712 después de Cristo, recogen el mito del ocultamiento solar. Los astrónomos japoneses antiguos medían los eclipses, Nishoku, usando calendarios e instrumentos de influencia china. Miedos y augurios, la corte imperial veía el eclipse como un mal presagio que exigía rezos y purificaciones para devolver la luz al emperador. Bueno, ok. Next. ¿Por qué es importante proteger los ojos? A ver, ¿esto qué es? Ah, bueno, sí. ¿Sabéis lo que es la Artemis 2? Aparte de los anuncios que son 26 minutos. Digo, 26 segundos. Mira, me da tiempo a ver qué dice la antigua China. Un eclipse solar no se veía como un evento simple. La gente creía que un dragón gigante intentaba comerse el sol. Todos hacían ruido fuerte. ¿Qué? Joder, aún sigue el anuncio. Dice, China guarda registros de estos eventos por más de 3.000 años, en huesos y textos antiguos. Oye, sí que dura los segundos, los minutos. China guarda registros, todos hacían ruido fuerte para asustar a la bestia.
un dragón gigante. Así que China se creían que era un dragón gigante que intentaba comerse el sol. Sí, claro, como el dragón de Goku, no te jodes. Madre mía, aún con 26 segundos. China guarda... Dice, los astrónomos de la corte debían avisar de los eclipses. Si fallaban, el emperador podía castigarlos con la muerte. Usaban huesos oraculares y escritos de las dinastías para anotar cada fecha. Uno de los reportes más famosos ocurrió el 17 de julio del año 709 a.C. Dice, los sabios chinos aprendieron que la luna se cruza frente al sol. También que el tamaño del sol y la luna cambia según el lugar de la Tierra. Dice que mejoraron los calendarios para adivinar cuándo llegaría el próximo eclipse. Bueno, pues ya está, lo tenemos. Next. A ver cómo va el anuncio. La cuestión está que me tengo que tragarme el anuncio, sí o sí. Yes o yes. Ay. No sé, ala. 4, 3, 2, 1. % de hacerlo con pasión. Lidia Calderón. Vemos que, bueno, esta interrupción en particular es porque geométricamente la luna tiene las señales que van hacia la nave Orión desde la Tierra y viceversa, ¿no? Esa es la razón, pero hay otras también pequeños cortes de comunicación que se dan por la orientación de las antenas en la nave. Pero en este caso particular es porque justo van a estar no va a estar en línea de vista la nave con respecto a la Tierra. Claro, pero no es motivo de preocupación porque es algo que ya está planificado. Los astronautas también están... Más preocupación en el sentido de que no se sepa qué va a ocurrir. El detalle es que hay que revisar cuál es la reacción y cómo operan de manera... Vamos, aquí dice que mejor que no tengamos... Los astronautas. Claro. Bueno, esto no son los astronautas, pensaba que era otra cosa. Luego, la cuestión está que dice que no mires al sol, que tomes precauciones, que no te tomes 2 Red Bull con Jack Daniels y que luego te fumes un One Papyrus Favorus o 2 o 3 y luego te mires el sol pensando, coño tío, me voy a convertir en Goku. Pues no va a pasar. Qué lástima. Bueno, total, que me voy a los aztecas. Dice que el eclipse solar se llamaba Tonatiuh Cualo, que significa cuando el sol es comido. Ay, que se suba la música, tío. Que significa cuando el sol es comido. Creían que el astro era devorado por deidades o monstruos celestes, lo que desataba un profundo temor que aquel quinto sol muriera y la oscuridad total destruyera la tierra. El sol amenazado, pensaban que el dios sol Tonatiuh perdía su fuerza o era atacado, lo que rompía el equilibrio del universo y el orden del tiempo. Las Tzitzimime temían la bajada de Tzitzimime, espíritus o mujeres celestiales descarnadas que aprovecharían la oscuridad para bajar a la tierra y devorar a los seres humanos. Menos mal que eso no pasa. ¿O sí? Malos augurios se asociaban con hambrunas, terremotos, guerras o el fin de una era. Gritos y lamentos, la gente gritaba y hacía mucho ruido para espantar la entidad que atacaba el sol. Sacrificio de sangre. Se laceraban partes del cuerpo como las orejas o la lengua para ofrecer su propia sangre a los dioses y revitalizar al sol. Cuidado de los niños, se les ponía máscaras de maguey o se les impedía dormir bajo la creencia de que si se distraían podían convertirse en ratones. No en un mono gigante como Goku, no, ratones. Movilización social. Las mujeres embarazadas se colocaban objetos de obsidiana o metales para proteger a sus hijos de malformaciones. Oh yeah, pues cada vez nos queda menos. Dice, en la antigua Grecia, un eclipse solar, eclipsis, que significa abandono o separación, se veía inicialmente como un terrorífico mal presagio y una señal de la ira de los dioses. Con el tiempo, pensadores como Tales de Mileto y
Anaxágoras transformaron la interpretación mística en observación científica al deducir que la luna bloqueaba la luz del sol. Ira divina, se creía que los dioses retiraban su luz porque estaban enojados con los humanos o como anuncio de la muerte de reyes y grandes desastres. Madre, ¿cómo pasa esto? Te cagas, tío. Estamos jodidos, ¿no? Lo siguiente. El miedo al mediodía. Poetas como Arquíloco. Estaba Arquímedes, pues está el Arquíloco. Describieron cómo la oscuridad repentina a mitad del día sembraba el pánico, al hacer creer que Zeus había convertido el día en noche. Las brujas de Tesalia. En la cultura popular existía la leyenda de las hechiceras de Tesalia. Bajaban la luna del cielo con sus conjuros para realizar rituales provocando el fenómeno temporal. La batalla detenida. En el 28 de mayo del 585 a.C., un eclipse total detuvo una guerra encarnizada entre medos y lidios. Según Heródoto, Tales de Mileto lo había predicho usando conocimientos de pueblos de Oriente. Explicación física. Filósofos posteriores dedujeron que de manera correcta que el Sol era un cuerpo incandescente y que el eclipse ocurría simplemente porque la Luna se interponía entre este y la Tierra. Astrónomos griegos comenzaron a estudiar y calcular patrones de repetición del cielo, como el ciclo de 8 años, octaeris, y las mejoras introducidas por el ciclo metónico. Vamos, que si queréis leer más, pues, ala, que me estoy quedando seco la garganta, tú. Mira, ¿qué tengo aquí? Los mayas. ¿Conocéis los mayas? Los que pronosticaron el 2012, fin del mundo, fun the fucking world. Pues, ahí pasó, que no pasó nada. ¿O sí pasó? I don't know. Los mayas llamaban el eclipse solar Sol roto, Palkeon, y lo veían como una lucha mortal o mordedura entre el sol, Kinich Ahau, y la luna, Ixchel. Creían que traía caos, hambre, guerras y el fin del fucking world. Aún así eran expertos en astronomía y los predecían con gran exactitud. Lástima que no la tengan hasta ahora, joder, tío. Miedo al caos. Pensaban que la oscuridad permitía que los monstruos salieran a destruir la life. Enfermedad de los astros. Creían que el sol sufría daño físico en su recorrido. Señales negativas. Un eclipse auguraba malas cosechas, sequías o muertes. El Códice de Dresde, este libro sagrado, contiene tablas matemáticas exactas para calcular cuándo ocurrirán los eclipses. Medían el movimiento del sol y de la luna con varas de madera para saber cuándo se cruzarían. Los líderes usaban este conocimiento preciso para impresionar al pueblo y mostrar control. Control. No paran de controlarnos, joder, motherfuckers, con el fucking móvil, con el fucking internet, con el fucking maps y con el fucking apps. Y las cookies. Lástima que no sean cookies de matuja. Que si no me comía todas las cookies y las aceptaba, pero vamos, del tirón. Dice, hacer ruido, la gente gritaba, golpeaba objetos de metal. Vale, esto casi todos lo han hecho. Ceremonia sagrada, los sacerdotes hacían cantos, usaban caracoles marinos para pedir al sol que regresara rápido. Muchas personas se encerraban en sus houses y evitaban mirar el cielo para no quedar ciegas o enfermas. Dice que si queréis saber más, hay el Códice de Dresde, cómo construían las pirámides para alinear los astros y sus mitos sobre la diosa de la luna. Eso, por si queréis leer más. Dice aquí, el próximo gran eclipse solar en Egipto ocurrirá el 2 de agosto del 27. Será un eclipse total de sol excepcional, considerando uno de los más largos del siglo XXI, con una duración total de 6 minutos 23 segundos. Así que el año que viene, sí, exacto, el año que viene para agosto, todos reservémonos ir a las fucking pirámides de ahí de Niza, y ahí nos vemos todos con un buen fly. Arriba de la pirámide, y ahí vamos a pensar en un buen Papyrus Papyrus y vamos a ver aquí lo que tengamos que ver con el sol, la luna y lo que venga después.
Bueno, pues entonces nada, a tomar por fucking world. ¿Qué más aquí que tenemos? Dice en el Facebook, como dice las culturas, siempre. Bueno, por si os queréis pasar y tenéis el Facebook, os pasáis por aquí, Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿vale? Y aquí vais a tener mogollón de information. Luego, en esta página de aquí, terracoviva.com, dice eclipse y astronomía en la antigüedad. Bueno, total, que aquí todo esto te lo escribe, te blan, 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 y tampoco hay mucho más, la verdad. Dice, a ver, los astrónomos babilonios guardaron registros sistemáticos de eclipses que datan aproximadamente del 700 a.C. y parece que tenían cierta capacidad para predecirlos, sobre todo los lunares. El registro continuado de la posición permitió descubrir Antiguo Mundo. La primera predicción fue el 28 de mayo de 585. Ptolomeo. Yo no lo digo, lo dice aquí. Visto así, en el 28 de mayo de 585 a.C., por su parte, Ptolomeo incluyó en su tratado el Almagesto, métodos para predecir eclipses solares. Con esta conversación podremos acercarnos algo más al conocimiento astronómico del Antiguo Mundo. Y también a la última página de internet. Dice aquí, del mito a la predicción científica, el misterio de los eclipses en el mundo antiguo. Que si pam, que si pum, que si pam. Desde que los primeros seres humanos alzaron la vista al cielo, los eclipses, que sí, que tal, que si en la prehistoria, dar sentidos al cosmos, que sí. En el caso Lockcree es significativo, ya que podría albergar la primera representación conocida de un eclipse. En Irlanda, data aproximada del 3300 a.C. Es un complejo megalítico en Irlanda. Bueno, el que esté más interesado, que se pase por aquí, RTV Noticias, ¿de acuerdo? Y aquí hay mogollón de cositas, más el registro antiguo conocido, los babilonios, bla, 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 todo esto. Pues todo esto, pues, aquí lo tenéis. Entonces ahora me gustaría ya decir mis últimas palabras. Y digo yo, si es verdad todo esto que nos dicen aquí en las antiguas civilizaciones, en la cual nosotros provenimos de ellas, si ellos salieron vivos, nosotros también, ¿no? Si ellos tuvieron cambios, nosotros también. Si ellos las pasaron canutas, nosotros las tenemos que pasar con unos buenos canutos, ¿no? O mejor dicho, con este programa de Papyrus Paporrus. Y así acabo ya mi programa Videochorra Musical. Y con esta sesión de Géminis os dejo ya. Hasta el próximo video programa. Cuidaos mucho. Namaskar. Namaste. Pero solamente de verde. Piensa en verde. Green forever. Y una vez más. Y ya es el final. Otra vez. Cuidaos mucho. Y si os queréis pasar, os pasáis. Si no os queréis pasar, pues no os paséis. Si os queréis reír, pues pasaros más otra vez. Y si os queréis pasar de todo, pues a vuestra bola. Cada uno a lo suyo. Y este es el final, amiguetes. Muchas gracias por haber estado aquí en este videoprograma tan chorra como Papyrus Paporrus. Chao, compañeros. Chao.